dedicar un poco a qué pasaba con las mujeres músicas en el 1900, ¿verdad? El primer concierto que ofrece ella en uno de los grandes conservatorios de Uruguay, antes había presentado ese monólogo tan irónico, del que voy a referirme también, pero quería mostrarles las 4 grandes obras dramáticas que hizo María Eugenia, que quedaron absolutamente invisibles por su labor como poeta, ¿verdad? Y que una de ellas, es la primera obra sinfónica de una mujer que se estrena en Uruguay. Si bien la orquestación la hizo Luisa Muchetti, la obra entera fue concebida por María Eugenia. Y eso se ignora. Así como su tío, León Ribeiro, con quien se formó, fue el primer escritor de sinfonías en Uruguay, María Eugenia es la primera que concibe un poema sinfónico y que es estrenado. Con la orquestación de Sanbuchetti suponemos que ella no tenía los conocimientos de orquestación, ¿verdad? Pero que fue concebido totalmente por ella. Puse ahí 2 datos sobre su labor profesional porque me parece sumamente interesante para la época que se da, y eso era simplemente para avanzar en lo que voy a plantear realmente. La niñez ya se ha hablado, un poco el aislamiento de clase, padre ausente, la madre dominante, que eso lo tenemos documentado, la educación en el ámbito familiar, todo esto lo conocimos a raíz de mucho más de lo que se estudió sobre Carlos, y la formación de élite que tuvo con uno de los más importantes compositores de Uruguay en el momento, que era también su tío, y en plástica con Julio Ferri. Una cosa que interesa, y yo planteo esto porque hasta donde yo sé, el trabajo que hice sobre María Eugenia fue el primer trabajo sobre música y género que se hizo en el país. Puede haber habido algo que se me escapa a mí en el momento, nunca me gusta decir soy absolutamente lo primero, porque siempre puede haber habido algo que yo no lo sé. Entonces, a mí me interesó mucho la perspectiva de género aplicada a María Eugenia y lo trabajé especialmente, porque me interesó cómo, para los parámetros de la época, ella pasó de una vida social activa, de ser una transgresora que se divertía en cosas que hoy nos parecen niñas, a ser la rara, la vagabunda, la que estaba loca, ¿verdad? Con cosas que si hubiera sido un poeta hombre, hay un trabajo de la literatura que dice María Eugenia es una flaneuse, alguien que vaga por la ciudad. Un poeta hombre que vaga por la ciudad se está inspirando. Una mujer que vaga por la ciudad es alguien que rompe lo que tiene que ser una mujer, ¿verdad? Entonces, desde este monólogo de su primera juventud, donde ironiza sobre las posibilidades de que dedicarse a la poesía le va a asegurar la soltería, ¿verdad? Y esto está publicado en varios lugares, y por supuesto en la web de la Biblioteca Nacional. Lo tienen ahí en pantalla, no quiero perder tiempo con leerlo, y lo tienen disponible, ¿verdad? El irónico, ¿tendrán razón acaso si me dedico a la poesía de no tener marido? Todo esto ya lo habló ella, sé que lo voy a saltear, pero su representación al piano, y junto a la imagen de su hermano, con sus sobrenombres Peli Kelly, de su escrito Achugar, es interesante cómo ella, muy buena dibujante y buena pintora también, o sea, por eso yo hablaba de las invisibilidades múltiples, y en algún momento publiqué mucho para una mujer, porque si ya ser poeta y con el tono, ahí nos ponemos a discutir quizás después erótico, filosófico, etcétera, de sus poemas, ser la primera en eso también, ser la primera mujer que se subió a un avión, por ejemplo, cosas que quedan un poco perdidas, ¿verdad? ¿Cómo se representa el piano? María Eugenia es mucho más conservadora en lo musical que en lo poético, está mucho más en el romanticismo, y ahí me detengo un momento para comentarles cómo desde incluso la postura física frente a un piano era distinta en un hombre que en una mujer. En un Liszt, por ejemplo, que se desparramara sobre el piano, que hiciera locuras físicas, mostrara toda su pasión sobre el instrumento, era visto como genialidad. Una mujer debía estar absolutamente compuesta frente a un piano, ¿verdad? Entonces, este dibujo de ella me interesa mucho en ese aspecto. Y antes de hablar un poco de las mujeres pianistas y las mujeres compositoras en la época de María Eugenia, quiero detenerme un poco en el trabajo de su hermano sobre el feminismo, para plantear cuál era el ambiente en el que se movió la María Eugenia, que no quería o optó por no ser una señora casada, no tener hijos.
Y aquí voy a usar lo que dijo la compañera de cuidado con caer en el anacronismo, porque podríamos decir, pero esto es feminista. Sí, esto fue muy de avanzada en el momento. Hoy nos puede parecer que todo está explicado fisiológicamente, ¿verdad? Nos puede parecer horrible, y no lo es. Era de avanzada, ¿no? Era esto en el 33 publicado, las conferencias que dio yo, es realmente explicativo de una cantidad de actitudes muy positivas que tuvo Carlos frente a María Eugenia, pero que ha dado lugar, como otras cosas, a muchos malos entendidos, ¿verdad? Entonces, la explicación de Eva Ferreira y su propuesta de un feminismo por compensación es porque él considera que fisiológicamente la mujer está en una desventaja tremenda, ¿verdad? Entonces, conserva las exclusivas del autor, ahí la sociedad era la encargada de compensar eso que la fisiología hacía que la mujer no pudiera estar a la par del hombre en el mundo social. Y sobre quienes rechazan el matrimonio, es interesante, no les gusta. Poco importa por qué, aunque sea por las hormonas o por metabolismo, saben siempre lo fisiológico, o por todo lo que quieran los fisiologistas, pero ahora lo plantean. Ello es porque tienen otros gustos, otros ideales. Esto era muy transgresor en el momento. Y para todos esos casos tienen que estar todas las actividades abiertas a las mujeres y abiertas sin restricción. Entonces, incluso él se confiesa que no puede entender y publica en la Tribuna Popular algo sobre las poesías de Delmira Agustini y dice, no solo me cuesta, no puedo entender que las escribió, no puedo entender que usted las entienda. Y eso me parece muy interesante, ¿verdad? Que él escriba, no lo entiendo. Acá hay algo que, o sea, la posibilidad del genio femenino, del talento, yo no lo puedo entender, porque si aplico todas las leyes de la psicología que he aprendido, no lo entiendo. Eso me parece absolutamente interesante. Entonces, luego de ese planteo de lo que en su medio se vivía como el feminismo de su hermano, quiero detenerme un poco en cuál era el papel de la mujer en la música en ese momento. La mujer era, y eso está muy estudiado por musicólogas, ¿verdad? Lo que se llamó New Musicology en una época, y hoy ya los trabajos sobre género son abundantísimos, de muy distintas corrientes. La mujer era destinada a transmitir la música, ¿verdad? La profesora de piano del barrio, ¿verdad? Yo siempre he puesto en mis trabajos sobre María Eugenia. Yo estoy aquí hablándoles de María Eugenia porque mi madre a los 6 años me dijo, Marita, ¿piano o corte y confección? Yo que aún hoy no logro pegar un motor exitosamente, dije piano, así. La profesora de piano vivía a 5 cuadras donde vivo yo ahora, enfrente de la profesora de corte y confección, creo que lo tenía completamente organizado. Mi mamá me dijo, 2 clases de corte y confección, a ver qué pasa. La profesora dijo, mándela piano. Y aquí estoy yo hablándoles de María Eugenia, ¿verdad? Y con colegas de trabajo que quizás no sepan toda esta parte de la historia y la están saliendo. Pero no he publicado eso en el catálogo de la exposición. Entonces, ¿qué se pensaba a fines del siglo XIX, por ejemplo? Esto es interesantísimo. Es un psicólogo que se dedica a investigar por qué la mujer no compone. Y ignora todas las que compusieron y no les dejaron componer. La música es a la vez la más emocional y la más estrictamente abstracta de las artes. No existe arte que atraiga más ampliamente a las mujeres. Y no existe arte para las que se muestren menos dotadas. El genio, por razones zoológicas, vamos otra vez a la naturaleza, etcétera, ¿verdad?, se manifiesta menos en las mujeres, aunque también la idiotez es una línea. Esta es una tendencia orgánica que la educación superior no puede erradicar. Esto está publicado en 1894 y recogido por varios musicólogos que se ocupan del feminismo. Entonces, me centro en María Eugenia. ¿Qué nos quedó? Pero primero comentarles algo. ¿Qué pasó con las mujeres que eran compositoras y que eran geniales? La hermana de Mozart, Nanette, por ejemplo. Cuando llegó a la pubertad ya no podía ser exhibida como fue toda su niñez junto con Mozart por las cortes, y puesto que su madre estaba enferma, su lugar era estar en la casa cuidando a la madre. Los datos que tenemos sobre Nanette Mozart era que era tan genial como era. Profesora de violín a los 8 años, componía, etc. Claro, vivió dando clases de música hasta los... Y además tuvo un hijo que su padre le sacó porque quería sacar otro Wolfgang porque era hombre, ¿verdad? O sea, le pasó de todo. Le hicieron casar con quien no debía, etc. Ahí se metía una conferencia entera. Vivió hasta los 80 y pico. Mozart murió a los 30 y pico, sacrificado por su padre de gira en gira, ¿verdad? Entonces, Clara Wieck, que ustedes conocerán más como Clara Schumann, que escribe en su diario, ¿cómo me voy a animar a componer yo? Le corregía los errores armónicos a Schumann
y Abrams, por ejemplo. O la hermana de Mendelssohn, ¿verdad? Compositora a la que su padre, sí, por suerte, la impulsó a componer, pero que igual fue totalmente opacada por Félix. Entonces, hay que ver que una mujer que era pianista y que era concertista pública era considerada a fines del siglo XIX, y fíjense lo cercano de las fechas, todavía como una mujer dudosa, como Voltaire consideraba a las actrices, ¿verdad?, mujeres de mala reputación. Y las que rompieron eso fue Marie Pleyel, que era la hija del constructor de pianos Pleyel, y Clara Schumann, Clara Wieck de Schumann, que fueron las primeras pianistas que recorrieron Europa, en tren, yendo de capital en capital tocando, con toda esa compostura que debían tener frente al instrumento. Entonces, los programas de los conservatorios, por ejemplo, eran Beethoven para los hombres, pero no para las mujeres. Tenemos los programas desde el Conservatorio de París hasta los conservatorios uruguayos, ¿verdad? Para las mujeres Bach y Chopin, que eran románticos, ¿verdad? Y que hacía cosas cortas, no hablemos de los conciertos. Pero eso era el mundo que llevaba a considerar una compositora o una intérprete en la época de María Eugenia. Eso nos explica por qué ella misma tiró sus partituras. ¿Por qué no se ocupó de eso de una manera de mostrarlo como mostró su poesía, ¿verdad? Entonces, es lo que yo llamo mucho para una sola mujer. Muy bien. Venía apurada. Entonces, esto es interesante por esos repertorios a los que yo me he dedicado muchos años a investigar, danzas de salón, tarantelas, etc. Pero estas partituras fueron reutilizadas en la familia. Entonces, Cristina Echevarría me decía, no sabemos qué más, porque las siguieron tocando otros miembros de la familia, sacando las partituras, no me quedó un corpus de partituras de María Eugenia para mirar cómo me ha quedado con pianistas en las que he podido comprar en remates o en la feria, porque todo el mundo sabe que compro partituras y me las guarda, todo un corpus que veíamos que una pianista uruguaya, por ejemplo, si tengo todas las partituras que la vende un heredero en grupo, a mí me sirve mucho para dar repertorio, ¿verdad? Entonces, que tocaban desde las partituras populares de doble hoja, aunque estas son de compositores académicos, hasta los esperados, sobre todo románticos, como Chopin, etc. Estas son partituras que quedaron, que sabemos que ella tenía tocado. ¿Qué nos quedaron? Esos maravillosos cuadernos, que la emoción de tenerlos en las manos es, ¿verdad?, una cosa que es insuperable. Yo lo recuerdo, tengo la imagen fotográfica de tener esos cuadernos con una reverencia y un cuidado en mis manos. Y en esos cuadernos, qué cosas escritas en un orden y en otro, que si lo miramos muy racionalmente decimos qué raro, lo agarraba el cuaderno, pero que nos muestran su personalidad. Nos quedaron melodías anotadas, después también nos quedaron fuera de los cuadernos partituras con distinta caligrafía musical, lo cual a mí en Nocturno, por ejemplo, si esta era su caligrafía musical o esta otra, perdón, nos quedó el texto de Resurrecit, uno de los dramas musicales que escribió. Ven, aquí tienen otra caligrafía musical y no sabemos si esto lo hizo un copista, si ella pasó las ideas, porque eso no quedó documentado. No he logrado dilucidar eso. ¿Cuál es? Si la otra es la caligrafía de ella, no lo sé. Si es esta, si estos fueron dos copistas, eso es complicado. A veces, y esto lo encontró Cristina Echeverría después que había hecho mi investigación, ella pegó un dibujo, por ejemplo, hecho por ella, firmado por ella, y ahí tenemos una guía porque vemos distinta caligrafía en las firmas de las partituras. Lo pegó en una de sus partituras. Nos quedó la Bersuelce, que mencionó mi compañera aquí, el trabajo sobre la piedra filosofal, nos quedó la prensa. Y una cosa muy interesante de la prensa es que muchas veces lo que pasaba de nuestro estreno de María Eugenia no estaba en la parte de arte del periódico, estaba en la parte de sociales. Y eso habla mucho de cómo se leía una mujer compositora y una mujer autora de algo que no fuera solo su poesía. Acá, perdón, me había quedado desordenada la letra de la Bersuelce, pero está lo que decía Elena recién, ¿verdad? Soy más artista que mujer, etc. Es el juego que Schubert también analizó entre su
su carácter de mujer y su carácter de artista. Y también nos quedaron algunas, voy a saltear esto, algunos testimonios como este maravilloso de Susana Soca, que tú recién citaste, ¿verdad? Que, ¿cuánto me quedan? 2 minutos. 2 minutos, entonces lo puedo leer con ustedes y disfrutar. Algo más tarde recuerdo una habitación con un piano. Era un crepúsculo ya próximo a la noche, una lentitud propia del verano, porque recuerdo que las hojas golpeaban contra los cristales, queriendo prolongarse hacia adentro. Ella tocaba en la semioscuridad. Sus manos formaban parte del paisaje de las hojas que, en un juego de sombras y de reflejos, se agitaban sobre el teclado con un temblor parecido al que tienen sobre el agua. Sus manos parecían demasiado pequeñas para el largo camino de la música que ellas recorrían. Sensibles, perfectas, eran junto con su voz y sus ojos las 3 gracias naturales que la propia voluntad de destrucción no había logrado aniquilar. Ella salía del piano como de una parte de sí misma, en la que hubiera debido sumergirse, y sin terminar la pieza decía un poema a la noche, y era imposible no ver que un imperioso mensaje, apenas transformado, continuaba. Su voz era más baja y de tonos uniformes. Decía los poemas con algo de melopea que, lógicamente, debió dar una expresión de monotonía a pesar de la calidez de su ni olvidado. Decía su verso con todos los acentos correspondientes al secreto trance que cada una de sus partes le representaba, con las diversidades más sutilmente individuales. Este texto a mí me parece magnífico, porque hoy que la musicología está trabajando tanto desde la teoría de los afectos, tiene por un lado una fuerza iconográfica de que vemos la escena, pero por otro lado está dicho desde los afectos y desde la poesía. Me parece la más maravillosa descripción de alguien que admira a otra mujer.